Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Vamos a orar buscando la ayuda del Señor. Padre Santísimo, gracias Señor. Gracias Padre por esta oportunidad nueva de estar en su casa de oración, su templo. Gracias Señor por cada hermano, cada amigo, cada visita que está en esta noche acá con nosotros. Señor, gracias porque usted ha tocado los corazones, Señor. Gracias por permitirme compartir su palabra con este pueblo, Señor, que está necesitado, así como yo, de escuchar su mensaje. Ruego que nos dé sabiduría, entendimiento, que su Santo Espíritu nos ayude, Señor, nos dé el poder para obedecerle, para caminar en sus caminos, Señor, conforme a su voluntad. Y, Señor, toque aquellos corazones que no le conocen, toque nuestros corazones, los que ya le conocemos, pero quizás estamos adormecidos, Señor. Ilumine nuestras mentes y, Padre, límpianos de toda maldad en este momento si no hemos confesado algún pecado, algo que no vemos en nosotros, y que podamos disfrutar de la leche pura de su palabra. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Alguien dijo una vez que las palabras convencen, pero el ejemplo mueve la voluntad. Y si usted nota y piensa en un padre diciendo a su hijo, hijo, tú tienes que servir a Dios, tú tienes que ir a la iglesia, tú tienes que congregarte, tú tienes que servir al Señor. Y este padre se pone a orar cada noche, este padre se levanta orando, este padre le habla a su hijo de la palabra en todo tiempo, está instruyéndolo, como dice el proverbio, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, Dios va a obrar en ese niño y va a concederle, conocerle por el ejemplo de su padre. Y nosotros vemos acá que en este pasaje Pablo nos está presentando un ejemplo, así como ese padre para ese hijo. Y es este hermano, este siervo que vivió en el tiempo de Pablo llamado Epafras. Con el ejemplo de este siervo, nosotros somos exhortados a permanecer en Cristo mediante el servicio a otros. Somos motivados por el Señor para que nosotros, al igual que Epafras, podamos permanecer firmes en el Señor, no sentados solamente, escuchando la palabra, pero moviéndonos, sirviéndole de diferentes maneras. Y vemos acá que hay dos maneras en que Epafras nos da ejemplo. Y el primer ejemplo es el ejemplo en oración. Noten el pasaje, dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros. Pero también de servicio arduo. Noten ahí el versículo 13, dice que él tiene gran solicitud, trabajo arduo por vosotros. Así que vamos a meditar, hermanos, en esas dos maneras de permanecer firmes en el Señor, sirviendo a su pueblo, sirviendo a otras personas que necesitan de él. Pero miremos primero quién fue Epafras. ¿Quién fue este hombre? No se conoce mucho de él. Hay nada más 3 versículos en los que él aparece. Este es uno de ellos. Y vamos entonces a ver quién fue Epafras. Noten que dice el versículo 12, y pueden seguir conmigo con su vista. Os saluda Epafras, y Pablo lo define con 2 virtudes, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Noten cómo Pablo está diciendo, mira, Epafras es uno de ustedes, colosenses. Recuerden que está escribiendo a los colosenses, por eso el libro se llama así. Es una carta que Pablo está diciendo a los colosenses. Epafras es un mensajero, parte de la congregación de ustedes. Noten ahí capítulo 1 del mismo libro, versículo 7.
como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros. Noten que al parecer Epafras fundó esa iglesia en Colosas. Pablo, de hecho, en los versículos más adelante, dice que él tiene una lucha en oración por ellos porque nunca han visto el rostro de Pablo. Pablo está escribiendo a gente que él no conoce, pero que son hermanos en Cristo, y posiblemente Epafras fue el fundador de esa iglesia en esa ciudad. Vemos entonces que Epafras es un gentil, salvo por la gracia de Dios, así como los colosenses. Un gentil que está diciendo a Pablo, mira, hay mucha gente predicando en Colosas cosas que no son ciertas acerca de la salvación. Están diciendo que tienen que torturar su cuerpo para ser salvos o circuncidarse, hacer cosas de ese tipo. Y entonces Pablo está diciendo, Epafras es un gentil, así como ustedes, no judío, que fue salvo por la gracia de Dios. Él no necesitó hacer ningún ritual, no necesitó hacerse judío para ser salvo. De hecho, Pablo en el capítulo 2, versículo 6, si ustedes notan, capítulo 2, versículo 6, está intentando por todos los medios de decir a los colosenses, no se muevan de Cristo. Dice versículo 2, capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, por medio de la fe, ¿verdad? Andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Ellos fueron enseñados por Epafras a andar en Cristo, a aceptar a Cristo por la fe. Y Pablo está diciendo, este hombre es uno de vosotros. Es uno que vino a Cristo, vino al Señor por medio de la fe. Y la pregunta es acá, ¿verdad? ¿Hay personas acá que todavía no han llegado a ser uno de nosotros? ¿Hay personas acá que no han conocido a Cristo como Salvador personal? Bueno, Epafras es uno que nos da ejemplo. Primeramente, antes de servir, antes de siervo de Cristo, dice, es uno de ¿qué? De vosotros. Es uno que aceptó al Señor por la gracia de Dios. Pero noten, continuando capítulo 4, versículo 12, continúa hablando de Epafras y dice que es un siervo de Cristo. Es alguien que está dando su vida por la causa de Cristo. En Filemón, versículo 23, un poquito adelante, si ustedes notan, libro de Filemón, solo unas páginas adelante, está antes de Hebreos, libro de Filemón, solo tiene un capítulo, y en el versículo 23 notan a Epafras nuevamente. Filemón, versículo 23, está antes de Hebreos. Noten que dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Este es un hombre que está sufriendo prisión por servir a Cristo. Este es un hombre que ha aceptado al Señor por la gracia de Dios, que ha recibido la salvación y ahora está incluso sufriendo por la causa del evangelio. Y notamos, hermanos, que al igual que con Epafras, cuando una persona recibe la salvación del Señor, su vida cambia totalmente. Es transformada totalmente y es conocido por alguien que ahora ya no es del mundo, ya no es de los que están en la cantina, right? Es uno que es de nosotros los cristianos. Es uno que ha sido transformado por la gracia de Dios. Es alguien que es conocido porque estuvo perdido, pero ahora ha sido salvado. Y no solo eso, pero sirve al Señor. No solo es uno de nosotros los cristianos, pero sirve al Señor. Recuerdo a un hermano en Cristo allá en Honduras. Ese hermano, aunque aquí es un poco raro ver esas cosas, ¿verdad? Pero sufrió lo que algunos pueden llamar hechicería, ¿verdad? Él estaba fuera de su mente, hacía cosas extrañas, pero él recuerda que le predicaron el evangelio en esa condición y él recuerda que en su más profundo interior, él clamó al Señor, sálvame, yo te quiero servir. Y el Señor lo hizo. El Señor lo salvó. Y el hermano tiene ya casi 25 años de servir al Señor. Es un pastor allá en Honduras. Y entonces vemos cómo ahora la gente ya no lo conoce como los que andaban allá en juegos de azar, sino como aquel que lo único que hace cuando conoce a alguien es presentar el evangelio. El hermano es criticado porque dice que la gente dice, ese hombre solo de la Biblia habla.
Ese hombre solo no estudió nada, pero preguntarle de la Biblia y se la conoce de pasta a pasta. Ese es un ejemplo. Y vemos cómo Epafras, al igual que el hermano en Honduras, son ejemplos de gente que fueron conocidos por estar fuera, pero ahora es uno de nosotros, de la comunidad de creyentes en Jesucristo, de los que servimos al Señor, de los que estaríamos dispuestos, si estamos arraigados en el Señor, a sufrir por Él. Y la pregunta para usted y para mí esta noche ¿es usted uno de nosotros? Si usted no ha conocido al Señor hoy, ¿es usted uno de los creyentes en Cristo? ¿Es usted uno que fue conocido por estar fuera? ¿Uno que fue conocido por pasar su tiempo libre en cosas de este mundo? ¿En andar en cosas mundanas? Y ahora es conocido por estar en la iglesia sirviendo al Señor, por hablar a otros de Cristo. ¿Es usted una de esas personas? ¿Es usted conocido por ser un siervo de Cristo que sufre burlas de la gente por la causa del Señor? Hoy es el tiempo. Si usted no es conocido por ser uno de nosotros acá, o alguien que ya conoció la gracia de Cristo, hoy es el día de salvación. El Señor está diciéndonos por medio de Epafras aquí, para servir al Señor, primeramente es necesario ser un cristiano, ser uno de la comunidad de Cristo. Epafras, entonces, es un ejemplo para nosotros de alguien que en verdad, hermanos, como decía el capítulo 2, versículo 6, como aceptó al Señor Jesucristo, andaba en Él, arraigado y sobreedificado en Él. Y ese es el llamado para nosotros, ser como Epafras. Pero noten, entonces Epafras nos mostraba lo que él es, lo que ya Pablo dijo, uno de nosotros, uno de los cristianos, y un siervo de Cristo, lo mostraba con hechos, no solo con palabras. El pastor hablaba hoy de cómo es fácil decir yo amo a Dios, pero los hechos, como hablábamos al principio, son los que hablan. Y Epafras entonces nos da 2 ejemplos de cómo permanecer en Cristo. Recuerden, Pablo está diciendo permanecer en Él así como lo aceptaron. Permanezcan sobreedificados en Cristo. ¿Cómo hacemos eso? Epafras nos da un ejemplo y el primer ejemplo es permaneciendo en oración por otros, esforzándonos en oración por otros. Noten cómo dice la segunda parte del versículo 12. La primera parte dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Y noten lo que hace Epafras. Noten lo que un cristiano, siervo de Cristo, hace. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Qué maravilloso ejemplo de Epafras. ¿Y qué ora Epafras? Dice, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Noten cómo dice esa frase, rogando encarecidamente por vosotros. Esa frase fácilmente también puede ser traducida de esta manera, que nosotros debemos esforzarnos. Esas 2 palabras, rogando encarecidamente, pueden traducirse como esforzándose. Y dice, hay un adverbio ahí, una palabra que dice siempre. Noten esa palabra, qué importante es. Me encanta esa palabra cuando aparece en la Biblia. Siempre rogando encarecidamente por vosotros. Y esa palabra es sinónimo de fidelidad, hermanos. Siempre está en la iglesia. Siempre sirve al Señor. Siempre busca la presencia de Dios. Siempre está activo en la obra de Dios. Y nos exhorta, hermanos, porque nosotros somos tentados a empezar cosas y no terminarlas. Pero aquí tenemos un hombre que siempre se esfuerza por ustedes en sus oraciones. Y es un aspecto de la vida cristiana que se nos predica tanto, hermanos, pero que parece que no encaja en nuestro cerebro a veces, en nuestro entendimiento. La importancia de la oración. Noten cómo este hombre acá está diciendo se esfuerza, ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Él está diciendo acá que se esfuerza, así como Jesús dice en Lucas 13:24, esfuércense por entrar por la puerta estrecha.
¿Recuerdan con Jesús diciendo eso? Esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Es la misma palabra aquí. Epafras está esforzándose, haciendo lo máximo de su esfuerzo en sus oraciones. Es un esfuerzo, hermano, orar por otros. Es una lucha orar por otros. Y noten para qué. ¿Qué es lo que ora Epafras? Muchas veces en nuestras oraciones deambulamos, ¿verdad? En nuestra mente. ¿En qué pedir por la gente? Pero Epafras nos da un ejemplo acá. Dice Epafras que él ora Pablo dice que Epafras ora para que ellos en Colosas estén firmes, perfectos y completos. Hay un propósito en esa oración. Noten el doble propósito, que estén firmes y perfectos. Esas dos palabras en realidad, ¿verdad? Pueden traducirse como que sean afirmados como maduros. En el idioma que se escribió la Biblia, el Nuevo Testamento, el griego, hay una parte que se llama la voz, que es la manera en que se relaciona el sujeto con la acción. Y acá hay un pasivo en el sentido de que dice sean afirmados. No es que ellos sean firmes en sí mismos. Nosotros no podemos ser firmes en nosotros mismos. Pero Pablo está diciendo, Epafras, ora para que ustedes sean afirmados. ¿Quién puede afirmarnos? Es obvio, es Dios. Dios es el único que puede afirmarnos y por eso Él está orando. Si no, ¿para qué orar? Necesitamos que Dios nos afirme. Necesitamos que Dios nos madure. Epafras oraba para que la gente en Colosas fuera afirmados por el Señor. Que estuvieran decididos a hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, necesitamos esa decisión, ¿sí o no? Necesitamos decisión para levantarnos a orar en la madrugada. Necesitamos decisión para acostarnos orando. Necesitamos decisión para invocar el nombre del Señor en nuestro trabajo. Necesitamos decisión para hacer la voluntad de Dios. Y Epafras oraba por eso, hermanos, que los colosenses fueran afirmados maduros. Es la misma oración de Pablo al principio del libro. Noten, capítulo 1, versículo 9, lo que Pablo está orando por los colosenses. Colosenses 1, 9. Noten qué preciosa oración. Y cuando vemos estas oraciones nos dan ganas de orar por nosotros mismos y por otros hermanos. 1, 9 de Colosenses dice: por lo cual también nosotros, dice Pablo, desde el día que lo oímos, que ellos aceptaron al Señor, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, de nuevo, que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Noten, es la misma oración. Pablo está diciendo, yo oro y nosotros como colaboradores en el Señor oramos que el Señor los afirme. Los afirme, estén firmes y perfectos, afirmados como gente madura. En Hebreos capítulo 5, no tienen que buscar, pero habla, versículo 14, de cómo nosotros ya debemos tener madurez. Dice que el escritor de Hebreos habla allí de que ellos, los hebreos, ya deberían ser maestros. Que el alimento sólido de la Biblia es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Y esto es lo que Epafras pide. Dios, hermanos, quiere que nosotros seamos cristianos que maduros, firmes, maduros. Pero hay un segundo motivo por el que ora Epafras. Noten, versículo 12 también. Volvamos a Colosenses 4, versículo 12. Está orando que sean firmes, perfectos, pero hay un segundo motivo. Completos en todo lo que Dios quiere. Y noten esa palabra completos. La idea ahí es alguien que está completamente convencido de algo. Alguien que no tiene duda. Alguien que sabe la voluntad de Dios. Ahí está, el texto dice, para que estéis completos en todo lo que Dios quiere, en toda la voluntad de Dios. Que no duda que la voluntad de Dios es que Él sirva al Señor. Que no duda que la voluntad de Dios es que Él camine por fe. Que no duda
que Dios quiere que rindamos nuestra vida a Él. Dice aquí de nuevo, es pasivo esta palabra completos, que seáis plenamente convencidos, que Dios nos convence, hermanos. Que Dios nos convenza de su voluntad, de lo que Él quiere para nuestras vidas. Allí en Romanos 4:20, no tienen que buscar tampoco, pero habla de Abraham. Y dice que Abraham estaba plenamente convencido de la promesa de Dios. Y es la misma palabra allí. Plenamente convencido de que Dios cumpliría la promesa de darle descendencia. Y se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que seamos como Abraham. Que estemos convencidos completamente de que Dios quiere que vivamos para Él. En cualquier área que Él nos ponga en esta vida. Y noten qué importante es esa última parte. En todo lo que Dios quiere. En cada área de la vida, hermanos. No solo es el área de mi tiempo libre, pero el área de las finanzas. Dios quiere que estemos convencidos de todo lo que Él quiere para nuestra vida. Epafras es un hombre que laboraba, se esforzaba. Así como Jesús dijo, esfuércese por entrar por la puerta estrecha. En los años 1600 y 700, hubo un pastor escocés llamado Samuel Rutherford. Él fue conocido por ser un siervo de Dios. Usted lo busca en internet y va a aparecer. Lo interesante de este pastor es que, entre otras cosas, despertaba cada día a las 3 de la mañana a orar por su congregación. Y él decía, ¿cómo no voy a hacerlo si mi pueblo necesita al Señor? Si yo mismo necesito al Señor. ¿Requerirá esfuerzo levantarse a las 3 de la mañana a orar? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Quién puede darnos eso? Solo el Señor. Solo Dios, hermano. Ninguno que quiera jactarse diciendo yo oro horas al Señor. Es como ese fariseo en Lucas 18 que se jactaba, ¿verdad? Señor, te doy gracias porque yo soy bueno, ¿verdad? No, ninguno puede. Solo el Señor puede hacer eso en nosotros. Y Epafras está rogando por eso, para que nosotros seamos completos en el Señor, maduros. No es fácil esforzarse en oración, pero Dios nos puede afirmar en madurez para servir a su pueblo de esta manera. ¿Estamos esforzándonos en oración por otros, hermanos? Es la pregunta. Ya si somos cristianos, si estamos sirviendo al Señor, estamos esforzándonos, estamos pidiendo a Dios por fuerzas para que nosotros podamos tener de dónde sacar. Isaías 40 dice que los que esperan en el Señor recibirán nuevas, ¿qué? Fuerzas. ¿Estamos orando por eso? Si usted dice no, ahí hay listas de oración atrás. Algo que me encanta del ministerio del pastor Armstrong está esa lista, hermano. Y usted la lee, yo le aseguro que va a conocer a cada miembro de la iglesia. Y va a poder acercarse a cada miembro de la iglesia y conocer las necesidades de cada persona. Y si usted la agarra la lista todos los días, hermano, no es pecado. No es pecado si usted toma 1 hora para orar esa lista. Y aparte de conocer a los hermanos, usted va a ser de gran bendición para cada uno. Comencemos, si no, todavía usted no lo está haciendo, ahí están las listas. Y comencemos a orar por la iglesia, comencemos a orar por otros. Si ya lo está haciendo, adelante, continuemos. Pero Epafras, noten, no solo oraba, ¿verdad? No solamente estaba en el sentido de que se ponía a orar, esa es una parte muy importante, pero Epafras también trabajaba, mostraba con trabajo el amor a sus hermanos. Y en el versículo 13 vemos su ejemplo de trabajo arduo. No solamente de esfuerzo en la oración, pero de trabajo arduo. Noten versículo 13, Colosenses 4. Porque de él, dice Pablo, de Epafras, doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros, por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Noten que Pablo dice,
porque de él doy testimonio. Pablo dice, mira, estoy diciéndote esto por una razón. Estoy diciéndoles esto por una razón. Porque yo doy testimonio. Yo lo he visto. Nadie me ha contado que Epafras hace esto. Yo lo he visto. Son compañeros de prisión. ¿Cómo no lo va a ver? Tenemos un hombre que verdaderamente es conocido. Alguien más lo ha visto. Y no vamos a hacerlo para que nos vean, hermano. No me malentiendan. Ni malentendamos el texto. Lo que sí es que hay testigos que ven. De nuevo, volvamos al ejemplo de un padre. Está guiando a su hijo al camino del Señor. No ora, no lee la Biblia. El hijo dice, eso es una farsa. Pero un padre que está orando. Recuerdo al pastor Charles Stanley, pastor que ya falleció. Le decía, qué precioso es cuando sin querer, decía él incluso, mi hijo me encontraba orando en mi espacio personal de oración. No sé qué pasó con su hijo, pero espero que haya seguido el ejemplo de su padre. Y eso es lo que está diciendo Pablo acá. Yo lo he visto. Tiene gran solicitud por vosotros. Hermano, esa palabra solicitud, interesante. La idea allí es ardua labor, un arduo trabajo. ¿Ha tenido usted un arduo día de trabajo? Especialmente los trabajos físicos, ¿verdad? Yo sí, hermano. Si usted trabaja trabajos muy físicos, jardinería, construcción, usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Y sabe lo que es tener un día arduo. Bueno, aquí está Epafras, trabajando arduamente, moviéndose por los hermanos. Los colaboradores de Pablo llevaban donativos de un lugar a otro, hermanos. No era fácil, no habían carros como nosotros tenemos hoy. Gracias a Dios por los carros, ¿verdad? Pero ellos no tenían. Y andaban de un lugar a otro llevando carta. Esta carta, caminando. Así la llevaban. Sufrían prisiones, sufrían persecuciones, sufrían hambre, sufrían tribulaciones. Tenían un trabajo arduo que cumplir. Y nos son un gran ejemplo. Dice Pablo, noten, en sí sola la palabra solicitud ya es gran esfuerzo, gran labor, gran trabajo. Pero Pablo agrega, tiene gran, como quien diga, grande, ¿verdad? Grande o gran, doble labor por ustedes, dice Pablo. Aconsejaban a los creyentes, daban de sus propias vidas. Estaban en prisión con Pablo a veces. Ya leímos en Filemón, versículo 23. Dice Pablo, por vosotros. Yo creo que eso también enfatiza la labor de nuestros pastores, hermanos. Que tienen gran solicitud, tienen gran ardua labor por nosotros. De nuevo, piense, es fácil decir, ¿verdad? Alguien me dijo un chiste una vez que un niño, ¿verdad? Decía que él quería ser pastor, ¿verdad? Porque no se hace nada. Mire lo que dice este texto. ¿Será fácil? Levantarse a medianoche a orar por los hermanos. Tener esa lista con más de 70 familias y orar por ellas. No es fácil, ¿cierto? Valoremos nuestros pastores, hermanos. No caigamos en la tentación de juzgarlos muchas veces, sino valorarlos por su ardua labor, por nosotros, hermanos, por nuestro bien. Por nuestro bien. Pero noten, este hombre no era un hombre solamente como quien dice, esta es mi iglesia y aquí no salgo. No, dice, tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea. Esta es otra ciudad. Y por los que están en Hierápolis, otra ciudad. Y noten, solo había una iglesia en cada ciudad. Este hombre tenía 3 ciudades a las cuales él servía. Y tenía una gran ardua labor por ellos. El ejemplo parecido al de Epafras lo encontramos con este hermano llamado Gayo en Tercera de Juan. Vamos allí por un minuto o 2. Tercera de Juan, versículo 5. Noten Tercera de Juan, cerca de la primera carta que el pastor está predicando los domingos por la mañana. Tercera de Juan, versículo 5 y 6. Noten cómo Juan describe a Gayo aquí. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Noten,
Son hermanos. Él ha comprobado que son hermanos, pero no los ha conocido antes. Dice el versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Noten la solicitud, la ardua labor de Gayo. De nuevo, ¿será fácil recibir a un extraño que dice ser cristiano? O tal vez no extraño, pero alguien que el pastor llamó y dice, ¿pueden hospedarlo? Yo creo que no es fácil, ¿verdad? Pero es una labor que hay que cumplir. Y Epafras es un ejemplo de ello. Epafras es un ejemplo de aquel que tiene una gran, ardua labor. Hay muchas maneras de servir, hermanos, muchísimas maneras. Una palabra de consolación, una ayuda financiera, una ayuda de otro tipo. Hay muchas maneras. Y Epafras es un ejemplo de alguien que se esforzaba en su ardua labor de servir a otros. La pregunta para nosotros ¿es el servicio a otros? ¿Es esa ardua labor como la de Epafras de servir a otros una virtud en nuestra vida? Y es una pregunta bien pesada, hermanos. Bien pesada. Usted y yo podemos decir sí. Pero ¿qué opina Dios? Si nosotros analizamos y reflexionamos en nuestra vida, ¿estamos siendo un ejemplo de servicio a otros que nos negamos a veces a nosotros mismos por ayudar a alguien más? ¿Que aprovechamos las oportunidades de servir a otros? Si es así, gloria a Dios. Si no, hoy es el tiempo, hermanos, de confesar que necesitamos que Dios nos afirme con madurez, que Dios nos convenza plenamente de su voluntad, la cual es servirle a Él, y que nosotros podamos rendir nuestra vida a Él. Comencemos o continuemos orando y buscando oportunidades de servir a otros en diferentes áreas según se presenten las oportunidades. Dios nos da el ejemplo, hermanos, de Epafras. Dios nos da el ejemplo de Epafras para que seamos cristianos fieles, para que nos esforcemos en oración. Y quiero enfatizar, espero que esas listas de oración hoy se terminen. Que cada uno se lleve una lista de oración y que trabajemos como Epafras arduamente en servir a otros según tengamos oportunidad. Vamos a orar. Padre Santísimo, Señor, gracias. Gracias, Señor, por este pasaje de su palabra que nos exhorta, Señor. Señor, a veces podemos decir que sí lo hacemos, pero realmente, Señor, no somos tan fieles y le pedimos su ayuda, Señor. Que usted nos fortalezca para que podamos glorificar su nombre, Padre. Ayúdenos, afírmenos, Señor. Afírmenos con la madurez que usted quiere. Señor, convénzanos de su voluntad, la cual es que nosotros rindamos nuestra vida a usted en servirle. Por favor, Padre, y que seamos imitadores de aquellos que se conducieron así, como decía Pablo, Señor, imitadores de Cristo, que podamos ser esas personas para su gloria. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted,
y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.